Bienvenidos a mi canal y en el vídeo de hoy vamos a ver una serie de palabras chinas que podemos llamar reversibles. ¿Por qué son reversibles? Pues porque se pueden leer de izquierda a derecha y también se pueden leer de derecha a izquierda. Lo que pasa es que la lectura de izquierda a derecha va a ser diferente de la lectura de derecha a izquierda. En la tradición hispánica tenemos el concepto de palabras llamadas semipalíndromos o también palabras bifrontes, como por ejemplo arroz, que si se lee de derecha a izquierda se lee como zorra. Bien, pues ese es el caso de las palabras reversibles del chino. Algunas de ellas son muy comunes y algunas de ellas también dan más de un quebradero de cabeza a las personas que intentan aprenderlas y memorizarlas. Vamos a ver hoy las más comunes y también veremos algunos pequeños trucos para intentar recordarlas mejor. Y empezaremos con las palabras más fáciles, que son aquellas que tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha mantienen prácticamente el mismo significado. Es el caso de la celebérrima hu xiang, que con su reverso xiang hu significan exactamente lo mismo mutuamente, uno a otro, y en su uso son prácticamente iguales. También es el caso de ban ye, que junto a su reverso ye, ban, significa medianoche. Dai ti y su reverso ti, tai, significan los dos reemplazar, sustituir. Bien, lo que pasa es que a veces las palabras reversibles, si bien es cierto que mantienen un significado similar, cambian la categoría gramatical a la que pertenecen. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, zui fan, que significa criminal, criminal como sustantivo, y se diferencia de su reverso fan zui, que es cometer un crimen, es un verbo. Un caso similar es el de he shi, que es un adjetivo apropiado y su reverso shi he es un verbo, ser apropiado para algo o encajar. Y también sería el ejemplo de una palabra como zi cai, perdón, en este caso cai zi, que significa colorido, multicolor, y su reverso zi cai, esta vez sí, que significa tinte o coloración. Bien, en otras ocasiones las palabras bifrontes, las palabras reversibles del chino, mantienen una relación semántica muy clara, pero su significado es distinto. Un ejemplo sería este, niao nae, que es leche, leche de vaca, y su reverso nae, niao, que en este caso sería la vaca que da leche, la vaca lechera. Bien, pero en otras ocasiones estas palabras reversibles tienen una relación un poco más lejana, si podemos decirlo de alguna forma. Es cierto que derivan de los mismos significados básicos, pero la semejanza es en ocasiones muy metafórica o muy lejana. Es el caso, por ejemplo, de este famoso verbo shangma, que significa montar a caballo, pero su más famoso todavía reverso, ma shang, significa inmediatamente o enseguida. Es también el caso, de este numeral yuan, que significa 10.000, y su reverso wan y, que significa en caso de qué o por si acaso. Bien, y en otras ocasiones, si bien la semejanza todavía es palpable, es perceptible, ya nos tenemos que mover en terrenos un poco más metafóricos para entenderlo. Sería el caso de zhi bian, que significa un cambio fundamental, un cambio esencial, y su reverso bian zhi, que significa deteriorarse como se deteriora, por ejemplo, la comida que se deja fuera del frigorífico. También es el caso de lin tai,
guiar, y su reverso tai lin, que significa corbata. O ti zhi, geología, y zhi ti, textura. ¿Cómo podemos hacer para memorizar y para aprender estas palabras que a veces son un poco escurridizas? Bien, vamos a ver alguna pista. Y la primera consiste en recordar que en chino, a diferencia del español, los adjetivos siempre preceden a los nombres a los que acompañan. En esto se parece el chino más al inglés que al español. Y de la misma forma que los adjetivos preceden a los nombres a los que acompañan, también los complementos de los nombres o las oraciones de tipo adjetivo o de relativo también preceden a los núcleos a los que acompañan, a diferencia de lo que normalmente sucede en español. Por lo tanto, ahí ya tenemos una pista que nos va a permitir dilucidar gran parte de los significados de estas palabras. Vamos a ver un ejemplo. Es el caso de shui jing, que significa pozo. Literalmente agua, pozo. Como vemos, el complemento del nombre en este caso antecede al núcleo. Sería un pozo de agua. Y su reverso, jing, jing shui, significa el agua de un pozo. Exactamente. Otro ejemplo sería ya shua, que es el cepillo de dientes, con los dientes precediendo a cepillo. Y en el caso de su reverso tendríamos shua ya, que significa, aquí cambiando la categoría morfológica, cepillarse los dientes. Bien, y esto nos hace recordar el segundo rasgo, y es que en las palabras que consisten en un verbo y su objeto, aquí sí el chino se parece al español en situar el objeto después del verbo. Por lo tanto, cuando nos encontremos con algo así, pues ya sabemos que si vemos claramente un verbo y un objeto, el objeto va a ser lo de después. Vamos a ver otro tipo de técnicas que ya son más puramente memorísticas. Si, por ejemplo, queremos recordar, bueno, y este ejemplo de ahora nos va a servir un poco como puente entre lo dicho hasta ahora y lo que vamos a ver a continuación. Si queremos recordar una palabra como mi feng, sabemos que feng es abeja y mi es miel. Pero, bueno, eso sí lo sabemos, que no está claro que lo sepamos, pero incluso si lo sabemos podemos confundirnos y no saber exactamente si esta palabra significa abeja o si significa miel. En este caso significa abeja y podemos dilucidarlo aplicando la regla que hemos visto antes. Los complementos del nombre o los adjetivos preceden al núcleo al que acompañan o al que del que dicen algo. Y en este caso, si sabemos que feng es abeja, estamos ante una abeja de miel. Y su reverso, por lo tanto, sería feng mi. Ahora sí, miel de abeja. Bien, pero ¿qué otro tipo de técnica podríamos utilizar? Bien, pues técnicas de tipo memorístico puro que nos hagan interiorizar y asimilarlo. Por ejemplo, yo personalmente, en el caso de feng mi y mi feng, simplemente memorizando la siguiente frase. En chino, la miel no empieza por M. ¿Por qué? Porque en mi cabeza yo sé que existen estas dos palabras, pero al principio nunca tenía clara cuál era la que significaba miel. Simplemente esa frase es como una pequeña llave que ya me ayuda a saber inmediatamente que miel es la que no empieza por M de esas dos palabras. Podemos aplicar esto de forma más creativa e incluso un poco, para algunas personas creo que lo van a tachar de poco ortodoxo, pero yo he de decir que funciona. Es el caso de dos palabras muy comunes como son kush, que significa,
historia, y shi, ku, que significa accidente. Bien, creo que nos interesa no confundir estas dos palabras, historia y accidente. Bueno, historia, por cierto, es historia de un relato o una historia que se cuenta, no es historia de la historia como el estudio del pasado. Bien, ¿cómo podemos aplicar una regla mnemotécnica un poco loca para recordar cuál es cuál? Podemos pensar en que ku, shi, suena, aunque sea muy lejanamente, a la primera sílaba del español gustar. Gustar. Y si pensamos de estas dos palabras, ¿cuál puede ser motivo de gusto o deleite? ¿Cuál de ellas lo será? Bueno, pues podemos imaginarnos a una nieta escuchando las historias de su abuela, las historias que le gustan, esas historias que en chino se llaman kush. Y sin recurrir a la pronunciación, también podemos echar mano de otro tipo de reglas mnemotécnicas que presten atención a la disposición de los caracteres. En este caso, Zhongxin, que significa el centro, como en el centro de la ciudad, y Xinzhong, que significa en la opinión de alguien, en el corazón de alguien también. Bien, son dos palabras relacionadas pero muy distintas. ¿Cómo podríamos distinguirlas? Podemos imaginar otra regla mnemotécnica un poco absurda, pero por absurda valiosa, y ver que en la palabra Zhongxin, el hanzi de corazón, que es xin, está a la derecha. Y podemos pensar que el corazón a la derecha no puede estar en una persona, tiene que estar en otro sitio. Por ejemplo, en una ciudad. Las ciudades que además a veces son especialmente inhumanas, tan inhumanas como para tener el corazón a la derecha en lugar de la izquierda. Bien, pues así podríamos acordarnos de que Zhongxin es el centro, como en el centro de una ciudad, y Xinzhong es en opinión de. Cuando decimos, por ejemplo, en mi opinión, 在我的心中. Bueno, esto es todo por lo que respecta a las palabras reversibles. Hasta aquí hemos llegado y hasta la próxima.